Características de las emociones. La importancia de conocer el tema radica en que simplemente una persona sin inteligencia emocional, sin aquel entrenamiento para poder gestionar bien sus emociones, tiene en definitiva muchas carencias. En general, poseer estas herramientas te hacen más pleno, más feliz, más sano, más completo, te hacen asertivo, enfocado, te ayudan a entender que puedes lograr todo cuanto te propongas en la vida. Una persona con inteligencia emocional es más probable que llegue al éxito en comparación a alguien que no la tiene. Por ejemplo, en el caso del dinero, muchas personas no logran tener dinero en su vida debido a que hay un pensamiento central que les impide adquirirlo o por lo menos retenerlo a su lado. El dinero tiene tres fases. La primera sería generar, luego retener y luego multiplicar. Todos podemos generar, pero muy pocos sabemos retener. Por lo tanto, una persona que no tiene las herramientas necesarias para retener el dinero simplemente se esfumará de sus manos. La salud. Si no cuentas con la suficiente inteligencia emocional para sentirte importante en la vida, el ser humano más importante del universo, para ser preciso, nunca te darás cuenta cuánto daño le estás haciendo a tu cuerpo con el sedentarismo, con esa alimentación basada en muchos azúcares, derivados del trigo, productos refinados, no haces ejercicio, lo sometes a estrés. Si te dieras cuenta de que ese es el único cuerpo que vas a tener durante toda tu vida, te preocuparías un poco más por cuidarlo, por quererlo y por respetarlo. La enfermedad. Es bien sabido que todas las personas que están enfermas tienen ya de por sí, de fondo, un complejo emocional muy fuerte. Y no es que tengan un problema emocional porque están enfermas, más bien están enfermas porque tuvieron un conflicto emocional desde la infancia. Los abandono, el rechazo, la humillación van a ir en detrimento de tu salud. Conforme vaya avanzando el curso te vas a dar cuenta que las personas que sufrieron abusos tienen obesidad, solo por decir algo. Vivir o morir en definitiva. Es muy probable que haya personas que lo tienen todo en la vida. Simplemente les falta un motivo para vivir y por eso terminan por quitarse la vida. Llegan a ser gentes con mucha salud, juventud, dinero y tenemos el caso de Heath Ledger, de Whitney Houston, de Michael Jackson, que probablemente lo tenían todo, lo único que les faltaba era emociones sanas. Y quizá esto de las emociones es tan pero tan intenso que un día va a ser la causa por la que se va a exterminar esta humanidad, ya que no faltará algún loco con algún complejo emocional que quiera destruir a todo cuanto ser humano está sobre la faz de la Tierra. ¿Cómo vamos a definir inteligencia emocional? Quizá el tema sea un poco aburrido en el sentido de que son muchos conceptos, pero es muy interesante porque los vamos a estar utilizando a lo largo del curso con mucha frecuencia. Inteligencia es que tú seas capaz de resolver algo que no se te había presentado nunca en la vida. Es decir, probablemente seas un mecánico automotriz y que en esta ocasión te llevan un modelo de auto que tú nunca has conocido, pero te piden de favor que sí lo puedes arreglar. Gracias a tu inteligencia y basándonos en los conceptos previos que tienen, es muy probable que logres corregir el problema que trae este automóvil. ¿Qué es una emoción? Es difícil de identificar las emociones. Es más difícil intentar explicar qué es una emoción. Para algunos, a pesar de que hay una gama tan amplia, un abanico tan amplio de emociones debido a sus intensidades y tonos, les puedo decir que la emoción se siente, la emoción se vive,
La emoción se sufre y por supuesto se manifiesta. La sentimos, la percibimos, pero creo que no hace falta que me detenga mucho en intentar explicar qué es una emoción, ya que todos de alguna manera la hemos sentido o experimentado. Es aquello que nos mueve, nos impulsa a hacer algo o bien a dejar de hacerlo. Pero entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Es esa, yo la defino como la capacidad de usar racionalmente las emociones a nuestra conveniencia y a nuestro bienestar. Dice Daniel Goleman que aprendas a diferenciar las emociones propias de las ajenas, que es aquí donde empieza la magia del bienestar. Y eso es cierto, muchas de las personas que traen sufrimientos en la vida, enfermedades a consecuencia de este sufrimiento, están sufriendo por personas que ni siquiera son ellos. Muchas veces son madres de familia y sufren por los hijos, por el padre, por el esposo, por el vecino, y ni siquiera son conscientes de que son adictas al sufrimiento y que si se hicieran cargo de sus emociones únicamente, dejarían de sufrir. ¿Para qué sirven las emociones? En definitiva, para la supervivencia de la especie. Tú no lo sabes, pero hace muchos millones de años, cuando la célula se empezó a formar, adquirió una evolución tal que le empezaron a salir extremidades, pies, manos, mandíbula, dientes, capacidad de moverse. Se vio en la necesidad de salir a la superficie terrestre. Muy probablemente la vida se inició en el fondo del mar. Cuando empezó a explorar y a sentirse más en confianza con esa parte terrestre, se dio cuenta que había animales más grandes que él, unas mandíbulas mucho más prominentes, y que si estas mandíbulas se abrían y se comían a ese ser pequeño, éste dejaba de existir. Fue entonces cuando apareció el miedo. Pero quizá el miedo te obliga a huir o a quedarte quieto, quizá para no ser visto. Pero resulta que en una ocasión muy seguramente lo llevó a un lugar donde no tenía escapatoria, no tenía salida, y a estos seres vivos no les quedó otra más que el ataque. Quizá fue donde apareció la ira. Es muy probable que haya tenido un miedo tan intenso que no le quedó otra más que atacar a su agresor. Y el instinto nutricio, esa capacidad de querer nutrirse para poder vivir y saber que si hay que compartir, que sea después de que tú te hayas llenado, por lo menos en los cerebros más primitivos o más reptilianos. Pero ¿cuál es el costo de no saber inteligencia emocional? ¿Cuál es el costo de esta ignorancia? La enfermedad. Todos los pacientes que padecen diabetes tienen un complejo de sufrimiento emocional muy intenso, entre los que figura la falta de amor propio. Fueron gente que se criaron sin abrazos, sin caricias, tuvieron mucho abandono. Y no quiero decir que sea real, quiero decir que con que ellos lo hayan percibido como real es suficiente. Por otro lado, hay personas que se sintieron rechazados y entonces se conducen a la terrible soledad. Estar solo es una condición interna, externa. Sentirse solo, sentir soledad, esa es una cuestión interna. Muchas veces estás rodeado de mucha gente, pero en el fondo te apartas. Puede haber una convivencia dentro de tu grupo familiar y tú estás encerrado en tu recámara contemplando tu soledad, sin saber cómo ni por qué. La falta de progreso en la vida. Aquellas personas que creen que no van a poder, es muy probable que nunca lo intenten. Creo que nadie quiere desperdiciar energía. Deberías ahorrarla. Y si ya sabes que eres un bueno para nada, ¿para qué te molestas en hacer algo? La falta de progreso no es más que emociones del tipo no vas a poder, no eres bueno, eres un bueno para nada. Palabras que sin duda escuchaste desde tu infancia más primitiva. Pérdidas económicas. ¿Cómo es que un sujeto puede
Pérdidas económicas. ¿Cómo es que un sujeto puede perder dinero cuando no tiene inteligencia emocional? Eh, Sobre todo las mujeres cuando se sienten tristes, deprimidas, abandonadas, es común que se vayan a lugares de... Es común que se vayan a lugares donde pueden adquirir ropa, calzado, bolsos, que al final terminan diciendo que se sienten más vacías porque querían llenar con artículos una situación que solamente se llena con amor propio, con abrazos. Pero no un abrazo de otra persona, sino el abrazo que te des tú a tu niño pequeño. En definitiva, la gente que tiene conflictos emocionales tiene más pérdidas económicas. Por ejemplo, si por vivir una vida de ajetreo, de estrés, de angustia, de desesperación llegas a ser diabético, pues ya tendrás que gastar en las consultas, en los medicamentos, en las visitas al doctor, con todo y que tengas algún seguro médico. Imagínate de un sujeto que le golpea a su esposa. Quizá esté mal que lo golpee, que la golpee, pero está más mal que permitas ser golpeada. Si no tienes inteligencia emocional, vas a seguir permitiendo que te sigan maltratando. Es allí donde decimos que es muy costoso la ignorancia emocional. Vamos a ver las características de las emociones. Y la primera característica es el tipo de emoción. Aunque no lo crean, es muy difícil identificar una emoción para algunas personas. Sé que a lo mejor estás diciendo, no, es muy fácil identificar la alegría o es muy fácil identificar la ira. Sí, puede que sí lo sea, pero no para todos los seres humanos. Es más, muchas personas llegan al curso diciendo, siento algo aquí en el pecho, no sé qué es, pero siento algo. Ayúdame. Cuando tengamos que referir a las personas para que identifiquen las emociones, les referiremos a esta parte específica del tutorial. Quizá una de las primeras emociones es el miedo, como ya habíamos dicho, pero se reconocen 5 emociones primarias: el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y el desagrado, en sus diferentes tonos o intensidades o variaciones. La verdad es que para algunos el miedo es una sensación de no sé qué aquí en el pecho. Para otras no es miedo, es precaución. Para otros no es miedo, siento algo raro. Bueno, como quiera que le llames, seguirá siendo miedo. Debes de aprender a identificarlo. La ira para algunos puede ser coraje, enojo, irritación, cólera. Está encendido de coraje. Para otros la tristeza puede ser melancolía, estar apagado, agachado, estar en punto o en modo de ahorro de energía. La alegría. La alegría puede ser euforia, puedes estar emocionado, puedes estar activo. Y la última es el desagrado. Que le llames como le llames, seguirá siendo desagrado. Entre ellos puede ser repudio, odio, intolerancia y los matices. Es muy probable que tu tutor te conduzca hacia el reconocimiento de tus emociones. Y tú con justa apreciación dirás, es que no identifico qué siento, siento algo, pero no sé qué es. Él te dirá una emoción que sea muy descabellada y que esté fuera de tono. Por ejemplo, si estás intentando recordar algo del pasado, te dirá, sientes mucha alegría. De las 4, de las 5, ahora quedan 4. No, alegría no es, siento algo diferente. ¿Sientes tristeza? Puede que digas sí, algo de tristeza, pero ¿sabes qué? Siento rabia por lo que me hizo mi padre al abandonarme cuando era niño. Y de esa manera vas a ir identificando qué emoción está predominando en tu vida. Otras emociones secundarias es el amor, el odio, la vergüenza, la culpa. Y se llaman secundarias porque para poder amar a los demás primero tienes que amarte a ti mismo. Si no aprendes a amarte a ti mismo, nunca podrás amar a los demás. La segunda característica es la intensidad.
tiene un componente cualitativo, o sea, cuál emoción, y un componente cuantitativo, es decir, cuánto de esto. Por ejemplo, tú podrás decir, me siento muy triste, o me siento extraordinariamente alegre, o me siento muy poco rechazado, o me siento extremadamente rechazado. De esta manera vas a ver que un componente le da entonación, nos da mayor información, pero ten cuidado. Muchas veces nos expresamos sin ser conscientes de lo que realmente queremos transmitir. Hay gente que puede decir, este ha sido el día más triste de mi vida, cuando sabes bien que no creo que sea este el más triste, que ha habido otros más. Y lo hacen quizás sin pensar, sin saber el daño que le hacen a la computadora, a nuestro cerebro, con poner un comando que realmente no va allí. Entonces, mucho ojo. Sí hay que decir la intensidad, pero hay que ver qué grados de intensidad tienes. Son subjetivos, lo sé, pero intenta ser consciente de ello. La duración. Pues aunque te sientas muy invadido por la ira, cuando tienes un coraje muy intenso, no te durará toda la vida. En promedio, depende de la persona y depende de las circunstancias, tardará entre 20 y 30 minutos el 90% de la gente en volver a regresar a un estado de tranquilidad después de que hizo un coraje más o menos fuerte. Y digo más o menos fuerte es algo subjetivo, lo sé, pero hay de cuestiones a cuestiones que te hagan enojar. Para algunos les molesta mucho que abusen de los demás porque precisamente ellos fueron víctimas de abuso cuando estaban pequeños, cuando recibían golpes, maltratos físicos, verbales o del tipo que sea. Así también, por alguna determinada zona de la vida habrá emociones propias de la infancia. Es muy probable que un niño tenga mucho miedo a quedarse solo, a ser abandonado, y esté constantemente viendo a mamá o a papá para que no lo dejen en el centro comercial, no lo abandonen en el colegio, o el niño muy pequeño llora cuando ve que papá o mamá no está porque tiene miedo de que lo abandonen. Llega a la edad adulta y bueno, realmente ha cambiado. Ahora tiene deseos de relacionarse con las personas. Quizá ahora el miedo más grande sea quedarse sin empleo, a no tener que comer. Pero si está solo, le vale poco. Por otro lado, en la vejez cada persona debe de tener sus propios miedos. Pero supongo que la mayoría será el miedo a morir, el miedo a no haber vivido, el miedo a la soledad, a quedarse solos otra vez porque los hijos se van. En cada una de las etapas que puede vivir tener el ciclo familiar, por ejemplo, desde el noviazgo, el matrimonio, el nacimiento del primer hijo, el cuidar a un preescolar, luego cuidar a un adolescente, luego el desprendimiento, que es cuando el hijo ya se tiene que ir, y finalmente cuando se quedan solos, para cuando uno de los dos tiene que morir, la disolución. Como vemos a lo largo de la vida, si conociéramos cada una de las emociones que hay a lo largo de ese ciclo, nos preocuparíamos menos y nos estresaríamos menos. Diríamos que estamos viviendo las emociones propias del ciclo de vida. El valor hedónico se refiere a cuán agradable es una emoción. Y las emociones son solamente positivas. Repito, no hay negativas, no hay emociones negativas. Solamente son positivas. Las emociones solamente son positivas. No hay emociones negativas. Sí, no las hay, así como lo oyes, no existen. Sí es cierto que se dividen las positivas en agradables y desagradables, eso sí es cierto, pero no porque sea desagradable va a ser algo negativo, algo que vaya en contra de tu vida. Ah, que te está fastidiando la vida, eso es otra cosa, pero la intención de la evolución de poner una emoción en tu cerebro es precisamente para ayudarte, aunque no lo creas, o aunque en estos momentos esté haciendo justamente lo contrario, saboteándote la vida. Las emociones son como una brújula y ese valor hedónico o valor de agradabilidad es como una brújula para
Las emociones son como una brújula. Siempre tendemos a alejarnos mucho de las emociones desagradables para acercarnos a lo placentero, es decir, emociones agradables. Es más, si no contáramos con esta capacidad, es muy probable que algunas personas vivieran con gente que les hace daño todos los días porque no saben retirarse. Y hay quienes, aún así, no saben tomar decisiones que les lleven a salvarse del abuso, del maltrato y de los golpes. Los errores que se cometen cuando no conocemos los errores frecuentes cuando no conocemos estas cualidades de las emociones es creer que hay emociones negativas. Hay quienes acuden al curso diciéndome que ellos ya quieren deshacerse de la tristeza porque los ha atormentado durante mucho tiempo en su vida. Yo les digo que escuchen la emoción para que sepan qué mensaje les trae específicamente y que sepan que aunque los está torturando, en realidad el cerebro reptiliano, el emocional, les está mandando un mensaje de vida, uno muy importante que les dice cuídate, no te apartes, trata de vivir en armonía, supera esto o morirás. Es muy probable que recordemos las cosas más desagradables porque al final de cuentas las desagradables puede que nos lleven a poner en riesgo la vida. En comparación con la alegría, que probablemente es festejo, era comer, era nutrirse, el llamado festín era cuando los varones habían cazado una presa muy grande y servía para alimentar toda la comunidad. Eso no creo que tenga mucho de peligro. Y el hecho de que no ocupen tanto espacio en nuestro cerebro tiene una explicación biológica. Pero en definitiva, no querer sentir emociones negativas, quise decir desagradables, es lo que te hace pensar que te tienes que deshacer de ellas y en realidad no, lo único que tienes que es escucharlas, sentirlas para entonces sí superarlas. El segundo error es confundir lo agradable con lo desagradable. La causa de esto es el abuso. El abuso porque sufrieron. La causa, el abuso. El abuso porque vivieron bajo un ambiente hostil, donde les acostumbraron a que los golpes era una forma de manifestar el amor. Y les decían, me pega porque me quiere. Justamente como me pegaba mamá y papá cuando me portaba mal. Ellos no alcanzan a distinguir que esto es desagradable y que puede haber formas de que aprendan sin que tengan que sufrir, sin que tengan que ser lastimados, maltratados, sufrir vejaciones. Otro ejemplo sería, sé que no es normal, por ejemplo, una mujer casada que le dice, sé que no es normal, pero tampoco me está matando. Yo me he portado mal con él. Él únicamente me enseña cómo debo comportarme. Debería de agradecerle todo lo que él hace por mí. Eso es mentira. No tienes que agradecerle nada porque no tiene que maltratarte para poder comunicarse contigo. Son personas que han llegado a confundir las emociones agradables con las desagradables. En otras palabras, permiten que les hagan daño porque creen que es una forma de manifestar el amor. Si no tienen esas emociones desagradables, esos golpes, ese maltrato, ese dolor físico, ellos interpretan como falta de amor, falta de apego, falta de interés. Al final, ¿te celo porque te quiero? Otra mentira más. Una frase común es, entiende, te trato mal por tu bien, para que aprendas. El sujeto agresor está justificando que hace lo que hace porque quiere corregirla. Eso es una total mentira. Puede haber formas de corregir a una persona sin que le hagas sentir miserable, sin que la ofendas y mucho menos sin que la golpees. Una mujer llegó diciendo, le aguanto a mi esposo por mis hijos, para que no vivan lejos de su padre. Fatal mentira. No aguantas por tus hijos, aguantas porque te sientes tan inútil y tan incapaz de vivir apartada de él, que sientes
que debes de engañar a alguien. Y empezar por engañarte a ti misma es una muy buena forma de seguir soportando el sufrimiento. Lo soportas porque sientes que sin él mueres, porque no sabes qué hacer con tus hijos, no sabes quién los va a mantener. Una mentira más, porque en casi todos los países del planeta los derechos humanos han protegido tanto al niño que ahora están obligados, ya por ley, a que el padre dé la aportación necesaria para que el niño se nutra y crezca sano. La llamada canasta básica. Otra característica es que tiene una influencia muy poderosa sobre nuestro cuerpo. No sé si te has dado cuenta, pero ante un sufrimiento tan intenso como podría ser una amenaza, un temblor, por ejemplo, hay gentes que les da mucho miedo un temblor. No saben cómo ni por qué. Empiezan a temblar y de pronto, cuando se dan cuenta, están afuera del edificio. Pero si les pidieran que recordaran, o es más, ellos mismos afirman, yo no supe ni cómo llegué aquí. Lo único que sé es que estoy afuera y estoy a salvo. Pareciera que el cerebro reptiliano le es más importante sobrevivir, y de hecho lo es, que enterarse si puede o no salir, si tiene que hacerse cargo de otras personas. Primero está su vida y después la de los demás. También es interesante que hay algunas personas que los dominan la ira. No se sabe quién dirige a quién. En la analogía se dice que las emociones son como un potro y un jinete, donde tú eres el jinete y las emociones son el potro, el caballo. La pregunta es aquí, ¿quién lleva a quién? ¿El jinete lleva al caballo o el caballo conduce al jinete? Por ejemplo, analizando la vida de un sujeto de 50 años, que es muy iracundo, muy enojón en extremo, aceptó en la entrevista tener en promedio unos 15 corajes por día. Esto le ha sucedido desde los 15 años de edad. Si calculamos 15 episodios de coraje, que por supuesto no creo que lo sean, ha de ser mucho más por el grado de enojo que trae en su vida, del abuso que trae dentro de su herida emocional principal, pero él solamente es consciente de 15, un aproximado. Si multiplicamos ese valor por 365 días por los 35 años, nos da una cantidad increíblemente alta. Y es muy probable que tener un episodio de coraje, de ira intensa que va a durar, que te va a acelerar el corazón, que te hace sudar, que te pone rojo, robicundo, que te prepara para la lucha, para el ataque, durante aproximadamente 20 minutos, no sea ningún problema. Pero ya tener una cantidad de tener una cantidad de 191.625 corajes, es muy probable que tu cerebro sí lo resienta. Creo que cuando terminamos este cálculo se dio cuenta por qué padece de insuficiencia renal y le están dando hemodiálisis. Los bloqueos emocionales. Creo que la principal causa por la que están allí es para no sentir, para que no sufras, para salvarte del dolor. Y puede ser que te bloquees a cualquiera de las dos. Decíamos que las dos son positivas, únicamente unas son agradables y las otras son desagradables. Es probable que bloquees sin saber cómo ni por qué las desagradables, las que te causan dolor, las que te causan sufrimiento. Hasta allí no habría ningún problema porque la intención de la vida es que tú la pases muy bien, de la mejor manera. Las emociones desagradables nos conducen a la enfermedad, mientras que las emociones agradables nos conducen a la salud. Por ejemplo, hay personas que pueden tener un bloqueo Por ejemplo, una persona puede tener un bloqueo hacia la tristeza. No se permite tener tristeza y cada vez que hay episodios tristes, con los mecanismos que tiene naturales el cerebro, sencillamente no lo acepta. Hace cualquier otra cosa para distraerse, alejarse y cambiar de situación.
Hasta allí no habría ningún problema. Pero lo que he descubierto es que hay bloqueos emocionales hacia cosas verdaderamente placenteras. ¿Podrás entender que hay quien tiene miedo a amar? A dar y recibir amor, a dar y recibir afecto. Pues aunque no lo crean, sí. Hay personas que no solamente le tienen miedo, o bien, más bien no le tienen tanto miedo al fracaso, porque se sienten seguras y dicen, les recuerda esa frase de la infancia, tú siempre vas a ser un fracasado. Entonces, ellos no sabrían qué hacer con el éxito. Verdaderamente están en conflicto porque hay personas que no saben qué hacer cuando atraen la atención, cuando ganan un premio, cuando se esfuerzan tanto que son merecedores a un ascenso, tiemblan más que cuando estaban en un nivel jerárquico inferior. Tiemblan más que cuando estaban en un nivel jerárquico inferior. Los bloqueos emocionales, final de cuenta, tienen como mecanismo central evitarte el dolor. He identificado que el organismo, tu cerebro, echa a andar 4 estrategias principales. La primera de ellas es la negación. La negación, como lo podemos ver en la imagen, está pintada de color azul y nos dice, no, esto no está pasando, no lo estoy sintiendo, no me pasó a mí, no puede ser, simplemente no pasó, no pasó, no pasó y no pasó. Es tanta la negación que cuando lo llegan a repetir el suficiente número de veces, el cerebro empieza por bloquear esa parte. Sobre todo, entre más intenso sea el dolor, es más intensa podría ser la negación. Una persona que usa como estrategia principal la negación se autoengaña a sí misma. Es decir, todos los demás saben que está en un error, pero él sigue alimentando ese error. Él sufre por no aceptar. Las cosas son claras, pero ellos no lo quieren ver y ni lo quieren percibir así. Viven en la miseria porque una persona que niega una realidad simplemente se distrae y pierde energías enfocándolas hacia otro lado donde es una realidad alterna. En segundo lugar tenemos al olvido. Estas personas, las que parecen o las que usan como estrategia principal el olvido, realmente también quieren dejar de sufrir, pero ellos en comparación al anterior sufren por no recordar, porque creo que ha sido tan importante y tan intenso el comando de olvida, 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 olvida. Saben qué pasó, ellos son conscientes, pero simplemente no quieren recordar. Eso es algo de lo que nunca van a hablar. Y usan frases aquí en el curso que dicen, de eso no prefiero mejor no hablarlo. La verdad es que si no lo haces ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? Todo lo que dejes escondido en tu cerebro lo seguirás sufriendo para toda la vida. Se autoengañan también, con los años sufren demencias, ya de viejos tienen Alzheimer o demencia senil, en fin. El siguiente mecanismo es la distracción. El siguiente mecanismo es la distracción. Un sujeto que usa esta estrategia es muy alegre, siempre está conviviendo con amigos y lo hace para no tener que confrontar su soledad o su miedo al rechazo. Generalmente pagan para ser aceptados, hacen fiestas, si tienen un conflicto emocional, le piden al amigo, a la amiga que les acompañe al cine o al antro, al baile, a una fiesta. Suelen mucho andar en fiestas para poder sacar o eliminar esa energía que les produce su problema principal. Ellos son conscientes de que existió, pero dicen la vida sigue y hay que seguirle. Tratan de huir de alguna manera hacia una cuestión divertida. Y la última, la huida, yo le llamo la más ruin de todas las estrategias, porque la huida te aniquila, porque pierdes por ausencia, por no estar, por no confrontar la realidad.
El que huye piensa que al huir de la circunstancia, del lugar, de la persona, ha ganado en la batalla. Simplemente porque ya no confrontó, ya no está sufriendo, se alejó. El problema de esto es de que puedes huir de tu... El problema de todo esto es que puedes huir del lugar, de la persona, hasta de tu propia realidad, pero nunca podrás huir de tus propios miedos, porque así te vayas a China, te seguirán alcanzando hasta allá. Las personas que usan como estrategia la huida son miserables. Esos pierden porque nunca lucharon, no están, no confrontaron. Es el ejemplo de un padre que abandonó a su hijo porque simplemente sentía que no era capaz de mantenerlo. Todas las adicciones son una forma de huida y se puede ser adicto al café, a la comida, a la cocaína, a la marihuana, al alcohol y a un sinnúmero de sustancias, a medicamentos incluso. Hay casos raros en los que se ha usado el mismo sueño, dormir demasiado para algunas personas es una forma de huir, de no estar presente en su realidad, de no estar sufriendo y confrontando cosas que por supuesto no quieren sentir, no quieren vivir y no quieren experimentar. Y aquí la frase, podrás huir del lugar. Y aquí la frase, podrás huir del lugar, de las personas, de las circunstancias y hasta de tu propia realidad, pero jamás podrás huir de tus propios miedos, porque estos vives dentro de ti. Y la frase, podrás huir del lugar, de las personas, de las circunstancias y hasta de tu propia realidad, pero jamás podrás huir de tus propios miedos, porque esos viven dentro de ti. Y así te vayas a China, a Europa, a Japón, te seguirán persiguiendo y los llevarás dentro. Por eso ahora confróntalos. Ya huir ya no es una opción. Otra característica es la sensibilidad. Una subcaracterística de otra circunstancia que debemos identificar es la sensibilidad emocional excesiva. Hay personas que sí sienten, pero sienten demasiado. Estas procuran aceptar el sufrimiento, pero lo magnifican, quizá por miedo o la esperanza a que al llamar la atención alguien se acerque y les ayude. Es decir, estos son conscientes de que tienen un problema, pero lo usan para poder manipular a los demás y a ver si así logran liberarse del miedo que están percibiendo. Por ejemplo, un sujeto que tiene miedo de ser abandonado no sabe cómo ni por qué, pero realmente se enferma. Esto es común, lo he observado en personas ancianas cuando sus hijos ya terminaron de crecer, ya cada uno tiene su familia y simplemente ellos viven la etapa de nido vacío. Están abandonados, muchos de ellos el cónyuge ya falleció y para poder ser visitados y para poder estar mimados, rodeados de su familia, el cerebro emocional les ayuda a enfermarse. Cosa curiosa, pero cuando se les eh, cosa curiosa, pero cuando se les explica esta situación, muchos de ellos llegan a afirmar que sí se sentían demasiado solos y que en el fondo puede que esta circunstancia sea precisamente para eso, porque dicen, yo quería estar con ellos, dice, y no hay mejor forma que estando enfermo. Creo que estar más cerca de la sensibilidad es una cualidad benéfica, es decir, como un don. Tienen más información de su entorno y toman mejores decisiones. Las personas que son capaces de ayudar a resolver conflictos emocionales lo hacen porque tienen mucha sensibilidad. Quizá lo único que esté mal de la sensibilidad excesiva es que trates de manipular a los demás. Por ejemplo, en el síndrome de hijo único, que no tiene que ser único, sino con que sea el más pequeño para sentirse único, están constantemente buscando la atracción de los demás.
Es muy probable que sean gente muy enfermiza porque en su núcleo familiar, cuando eran niños, todo giraba en torno al niño. Cuando salían al parque, y el niño, y la feria, y el niño, y el campamento, el niño, y la escuela, el niño, y todo gira en torno al niño. Pero las situaciones cambian cuando crece y ya a nadie le interesa el niño porque ya es capaz de cuidarse, de valerse por sí mismo y tiene que emprender la huida. Pero ellos están acostumbrados a mantener siempre la atención con ellos. El cerebro reptiliano sabe que una buena forma de atraer la atención es precisamente enfermándose. Muchos cerebros reptilianos del, del, muchos cerebros de algunas personas, los cerebros de algunas personas utilizan esta estrategia y no es consciente, más bien es de una forma inconsciente que lo hacen. El sujeto no quiere enfermarse, por supuesto, o no es consciente de que lo hace para llamar la atención, pero logran identificar muchos de ellos y dicen sí, sí creo que me siento solo y sí creo que esta es una de las buenas formas de mantenerme rodeado de mi familia. Después de todo, estar enfermo no es algo que uno pudiera haber elegido. En esta gráfica tenemos qué significaría tener un bloqueo emocional que explicamos en la sección pasada, porque los que están bloqueados no sienten, no expresan, no lloran, no tienen compasión. Además, se enferman y tienen enfermedades muy graves. Tener una sensibilidad normal sería lo más aceptable, porque ahora que ya estás viviendo el curso de inteligencia emocional te vas a dar cuenta que es necesario que dejes de hacerte tonto. Es necesario que hables con propiedad y es necesario que hables con franqueza, pero que lo hables para ti, no precisamente para los demás. Es más, ellos ya saben que siempre intentas calmar con eufemismos, es decir, palabras que suenan bonito para describir una situación que es muy desagradable. Por ejemplo, eh, un sujeto que está en una sensibilidad normal podría decir: odio a mi padre y no quiero sentir este odio. Lo correcto es que aceptes ese odio, que lo vayas sintiendo hasta llorar, hasta que te desborde y empieces a analizar específicamente por qué lo odias, ya que si no aceptas este odio, nunca será necesario analizar qué pudo haber hecho en tu vida para que logre despertar en ti ese odio tan grande que sientes por él. Sucede una cosa mágica que solamente la van a vivir en los cursos, es que hay que llevar a la persona a confrontarse con su realidad. Seguir huyendo, seguir negándolo, distrayéndolo o olvidándolo, ya no es opción, y menos huir. Así que ahora lo que sigue es confrontar. Se dice que las emociones son fácilmente evocadas. Eso no es del todo cierto. Las personas que están muy bloqueadas pues intentaron olvidar aquellas cosas que le hicieron sentir mal. Va a ser gracias a los recursos del curso de inteligencia emocional, va a ser gracias a los recursos que se te proporcionan aquí en inteligencia emocional que vas a lograr evocar muchas de las cosas que simplemente te aterran, te dan miedo, te asustan, te paralizan, te llenan de ira, de odio, de rencor, de coraje, que vas a poder lograr percibirlas. Muchas de ellas van a estar tan pero tan bloqueadas que por más intento que hagas no lograrás conectar con esa emoción. ¿Te decimos algo? No la presiones, ya que si presionas a ese recuerdo, menos estará accesible. El cerebro es como una gran biblioteca de recuerdos. Los clasifica por semejanzas, decimos nosotros analogías. Si estás triste hoy, seguramente vendrán a tu cabeza muchos recuerdos tristes, lo cual es muy probable que te deprimas, si es que ya tienes pensamientos que te llevan a los estados depresivos, y bueno, se agudice.
Es probable que si hoy estás intensamente alegre, contento, eufórico, recuerdes en tu vida solo emociones alegres. Por otro lado, evocar, es decir, recordar esas emociones no superadas y que representan un conflicto muy fuerte en nuestra mente, es muy reconfortante, es muy liberador, pero solamente cuando verdaderamente te conduce a alguien a saber que es bueno llorar, que es bueno que lo saques, que las externes. Muchas personas dicen, es que no lo quiero decir aquí en público porque me da miedo. La verdad es que su miedo, su vergüenza, habita solamente en su cerebro. Si quieres, quédate con tu emoción ahí reprimida. Ninguno del grupo tiene mayor problema porque lo hagas. Pero sí date cuenta que todo lo que guardes para ti seguirás cargándolo como esas pesadas cruces que llevas en el hombro sin saber que pesan. ¿Por qué es tan importante en nuestro cerebro las primeras veces? Porque aunque no lo creas, todo lo que sufriste en el presente, es decir, a lo mejor la semana pasada aquí o el último mes, ninguna tiene tanta relación con la realidad como lo tienen con tu pasado. Por ejemplo, es muy probable que una persona que aprendió a odiar a los hombres fue porque en alguna ocasión un hombre le hizo tanto pero tanto daño que ella empezó a decir que los hombres eran malos. Y la verdad es que las generalizaciones excesivas no son buenas, porque no todos los hombres son malos. Solo algunos hombres son muy peligrosos y causan mucho dolor. Lo que debes hacer es aprender a identificarlo. Aunque digas que estás muy ansioso o ansiosa porque tu cónyuge te dejó, déjame decirte que ni siquiera es el cónyuge el problema. El verdadero problema es que desde niño tú siempre te sentiste rechazado y siempre creíste que nunca ibas a ser capaz de mantener a alguien a tu lado. ¿Qué es lo que verdaderamente te hace sufrir en estos momentos? El sentirte solo, por la primera vez que sentiste soledad en tu vida. Y no tanto porque te deje tu pareja, porque déjame decirte que son aproximadamente 350 millones de varones y el mismo número de mujeres. Es decir, que si tú le lloras a un varón o a una mujer, creo que sí tienes muchos conflictos emocionales. Te quedan aproximadamente 300 millones para que escojas el ideal. Y no importa la raza, el credo, la religión, la estatura, el color de piel, la preferencia, la orientación sexual, lo que sea, siempre habrá una persona que pueda encajar con tu estilo de vida y que compartan y que puedas compartir tu felicidad. Mucho cuidado. La primera vez que odiaste, o bien el primer ejemplo o el ejemplo más intenso sobre el amor y el respeto. Tu primer abrazo o tu primer regaño. La primera ruptura amorosa o tu primer novio. Las vacaciones más divertidas o cuando te tuviste que separar de un amigo. El primer nacimiento de un ser querido o bien la muerte de un ser querido. Estos contrastes entre la primera vez le llamamos la impronta. Es cómo aprendiste a manejar esta situación por primera vez en la vida. Será muy determinante. Por eso decimos que infancia es destino. La contraparte. Siempre habrá una contraparte agradable y la otra desagradable. Por ejemplo, la alegría muy probablemente sea la tristeza. La seguridad sería miedo. La tranquilidad, lo contrario sería la ira. El amor muy probablemente sea el odio, que después vamos a ver que eso no es del todo cierto, ya que el odio es el hermano incómodo del amor. Es el amor cuando eres inculto. La aceptación, pues la contraparte es el rechazo. Es como si pudiéramos ponerle un símbolo, ¿verdad? Como un símbolo más, un símbolo menos, solamente para saber que
las emociones son muy contagiosas y que siempre se va a hacer como una aritmética de esas emociones. Repetimos que todas las emociones son positivas. Ponemos un número negativo solamente para jugar como se juega con las matemáticas y decimos que las emociones son las emociones y decimos que si los virus fueran emociones serían los más contagiosos del planeta. Y decimos que si las emociones fueran virus, serían los virus más contagiosos del planeta. ¿Nunca te ha pasado que ves que alguien se está riendo a carcajadas y tú sin saber ni cómo ni por qué también te estás riendo? Es probable también que si ves a una persona intensamente iracunda, enojada, encolerizada, pues ya te sientas enojado sin saber cómo ni por qué te ha transmitido esta emoción. Si pudiéramos jugar cómo es que se contagian las emociones, imagínate, solo por poner un número, ¿verdad? Que tú vas alegre en 3, porque recibiste muchas noticias buenas y tienes un 3 de alegría. Pero llega un sujeto que está profundamente pero llega un sujeto que está profundamente lleno de cólera, de ira, de agresión, y solo por poner un número que estuviera en 6. Lo pongo con un signo menos porque es desagradable, no porque sea negativo. Al juntar 6 y el 3 positivo, nos seguirían sobrando 3 negativo. Es muy probable que tú salgas contagiado con esa ira, porque es más intensa la que trae. Creo que lo contrario también es cierto. Si tú vienes alegre en 6 y el otro viene enojado en un número 3, es ficticio por supuesto, creo que lograrías contagiarlo, o más bien lograrías tú contagiar a la otra persona para que venza su enojo y se quede con tu alegría por las cosas buenas que te pasaron. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que el día de hoy te despidieron del trabajo por llegar tarde. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que el día de hoy te regresaron del trabajo por llegar tarde y te amenazaron con que si vuelve a pasar, muy probablemente te van a correr. Supongo que estás enojado porque culpas al del transporte, culpas al reloj, culpas al clima, al universo, qué sé yo. Pero de pronto te encuentras con una persona que se acaba de ganar la lotería y viene profundamente alegre, intensamente alegre. ¿Qué emoción crees que gane? En, en el rubro de expresión y lectura se refiere a que todos somos capaces de transmitir una emoción. Al final de cuentas, todos somos capaces de leer y transmitir una emoción. Era muy probable que en el pasado, si nos quedábamos viendo fijamente al rostro de un sujeto que expresaba miedo porque veía algo que amenazaba su vida, esos minutos, esos segundos que teníamos de ventaja, muy probablemente nos ayudaron a sobrevivir. Desmond Morris en su libro El mono desnudo refiere que la única función de las cejas es solamente para transmitir emociones. No sirven ni para la luz, ni para detener el sudor, ni para... Es muy probable que cuando veamos unas cejas levantadas con una situación, con una emoción de sorpresa, sea un momento de emprender la huida. Entonces todos tenemos la capacidad de expresar y de leer. La mayoría de las personas va a saber qué cara representa el asombro, qué cara representa el llanto y qué carita de estas emoticones está representando a la ira. La percepción, la percepción subjetiva. Aunque vivamos unas mismas circunstancias, es muy probable que no todos van a interpretar de la misma manera una emoción. Por ejemplo, suponiendo que estos son trillizos y que de niños los tres vieron la escena tan violenta en la que mamá es golpeada y agredida por papá.
La agarra a golpes, le jala de los cabellos, la tira al piso y agarra con el palo de la escoba y le pega en la espalda. Es muy probable que el trillizo número 1 dijo, bueno, pero es que estas cosas pasan, papá es un abusivo, entonces nunca voy a permitir que una mujer sea golpeada. El trillizo número 2 dijo, bueno, la verdad es que mamá pudo haber tenido la culpa. Es probable que si haces algo malo recibas tu merecido. Entonces yo siempre voy a mediar la situación. Es probable que el trillizo número 3 diga, pero mamá es la que no obedece, siempre se porta mal. Si mamá obedeciera cabalmente, creo que papá no tendría necesidad de golpearla. ¿Tú te puedes imaginar cómo van a ser de adultos estos niños? ¿Cómo sería el trillizo número 1? Es muy probable que sea un sujeto ecuánime, que no golpee a su esposa, puesto que él ha superado el complejo y sabe que es muy doloroso, denigrante para ambos, para ti como golpeador y para ti como la que recibe el golpe o el maltrato. El trillizo número 2 es probable que tenga una situación de ecuánime, de vez en cuando se salgan algunos golpes, algún maltrato, y en definitiva el trillizo número 3 va a ser igual que papá. ¿Por qué? Porque él desde niño justificó que los actos de maltrato a las personas que no obedecen debe ser bien visto. ¿Ves la importancia de la percepción subjetiva? Pero esto no tiene que ir pero esto no tiene que remontarse hasta la infancia. Es muy probable que si nosotros vemos un conflicto emocional, una pelea, una riña, tengamos emociones diferentes. A algunos les parezca alegre, se alegren porque por primera vez una mujer golpeó a un hombre. Otros sientan demasiado, otros por el contrario se sientan demasiado decepcionados, enojados, porque no van a permitir que una mujer tenga que agredir a un hombre. Otros digan, bueno, ni con uno ni con otro, no debe haber golpes independientemente del género. Es decir, aunque estemos viviendo la misma realidad, puede que nuestra interpretación sea diferente. Los tutores van a tener especial cuidado en percibir qué exactamente están sintiendo. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión una de las participantes decía, pero es que me violaron y sin embargo no quiero parecerme a mi mamá. O sea, no le importaba tanto el hecho de ser violada. Y decía, no, es que eso ya lo superé. A mí lo que me puede, lo que me lastima más es que me digan que me parezco a mi madre. Y mi madre ha sido una desobligada, ha sido una cualquiera, no ha sabido ser mamá, nos ha abandonado, nos ha olvidado. Por eso decimos que la percepción subjetiva es muy importante y no importa tanto qué digan los demás o qué percibas tú que los demás están sintiendo. Te aseguro algo, ellos están sintiendo algo muy diferente a lo que tú percibes. Hay quienes intentan adivinar o sentir por su hijo, por su padre, por su cónyuge, por el amigo, por el vecino o por el perrito del vecino. Los hemisferios cerebrales van a servir nada más para que te des cuenta que un cerebro, el izquierdo, es racional y el derecho es el emocional. Sí, pero no te me confundas, porque eso es a nivel de tu cerebro, de tus hemisferios cerebrales. Sin embargo, todo lo que se active en el lado izquierdo es muy probable que mueva la mano derecha. Durante el curso te vamos a explicar por qué. Pero por ahora que baste con saber que si uno usa la lógica, el otro usa el sentimiento. Uno domina los hechos, en el caso del izquierdo, mientras que otro domina la imaginación. Uno utiliza palabras y lenguaje, el otro utiliza símbolos e imágenes. Uno tiene certezas, otro tiene creencias. Uno lo reconoce, el otro lo aprecia. Uno está basado en la realidad, mientras que el del lado derecho está basado en la fantasía.
Esto es muy importante porque dependiendo del lado que esté más activado, podrás tomar diferentes riesgos en tu vida. Las personas muy emocionales les gusta mucho tomar riesgos. Por ejemplo, si tuvieran un negocio dirían, yo quiero hacer esta idea, me late. Ellos primero hacen y después ven si funciona o no. Mientras que un sujeto que tiene muy activado el cerebro racional izquierdo, pues va a lo seguro, comprueba, y mientras se tarda en comprobar si funciona o no, otro muy seguramente ya le ganó la idea. ¿Por qué es importante la corteza cerebral, el cerebro reptiliano? El cerebro se divide en cerebro reptiliano, cerebro límbico y cerebro neocorteza o corteza cerebral. La corteza cerebral son las circunvoluciones que vemos nosotros en esta imagen, son esta parte de aquí, esas circunvoluciones son la corteza cerebral. ¿Por qué es importante esto? Porque la corteza cerebral es una estructura que va dominando a los otros cerebros primitivos, obtenidos, claro está, de la evolución humana. Por ejemplo, mientras el cerebro derecho dice, ante un conflicto como este que dice un hombre de, por ejemplo, hombre de 35 años, padre de 3 niñas, llega a casa y encuentra a su esposa con otro hombre en pleno acto sexual. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué harías si te pasara a ti en la vida real? Difícil, ¿no? Bueno, vamos a suponer que el cerebro derecho le dice, que es el emocional, que le dice, mátala, te traicionó. El cerebro izquierdo le dice, el que es el del raciocinio, del juicio, se pone a pensar y dice, si la matas serás un asesino. Sí, te perseguirá la ley. Una vez que esté muerta, eso no evitará que te sigas sintiendo traicionado. Por otro lado, si la matas, tus hijas nunca te perdonarán. Para ellas siempre será su madre. Si lo razonas bien, te conviene separarte de ella. Qué bueno que existe el cerebro racional. La gente que está en la cárcel es porque domina mucho su cerebro emocional. Ellos no tuvieron ese diálogo del lado izquierdo. Simplemente la mataron. Los componentes de la inteligencia emocional también son algo aburridos, pero tenemos que hablarlos porque a cada uno le vamos a dejar cierta actividad. Así, por ejemplo, decimos que va a haber una parte de autoconciencia. Es la parte en la que te das cuenta de todas las cosas que has hecho en la vida. Por ejemplo, vernos reflejados en otros es una estrategia muy buena para darnos cuenta. Por eso los cursos de inteligencia emocional tienen tanto impacto en las personas. Porque hasta que no vemos que alguien está contando una situación muy similar o incluso peor a la que yo sufrí, es que me doy cuenta que no estoy tan mal y que sin embargo me quejo demasiado. Vernos reflejados en otro es algo intenso porque allí no te juzgas, ahí realmente te puedes ver como un espejo. Es por ejemplo como el caso de un padre que se da cuenta de que es agresivo con sus hijos cuando observa a otro padre que está golpeando a su propio hijo. Es cuando razona y dice, creo que no está bien pegarles por algo insignificante. Además, la causa es demasiado banal. Es demasiado banal. Otra forma de tener autoconciencia es cuando algo nos cae mal de la otra persona, la llamada proyección. Cuando alguien, otra forma de darnos cuenta es cuando algo nos cae mal de la otra persona, lo que en inteligencia emocional llamaremos la proyección. Ponte a pensar que si una persona proyecta, es más, muchos de tus enemigos tienen, es más, tus enemigos tienen mucho que enseñarte. Porque todo aquello que ves libre, sin complejos, en libertad, manifestándose en tu enemigo, es porque tú de alguna manera lo padeces, lo odias, pero no sabes cómo superarlo. Es por ejemplo como el
El homofobo, la persona que tiene homofobia y que odia a todos los homosexuales, en realidad no está queriendo transformar el mundo o corregir a los homosexuales de afuera. En realidad, lo que él quiere hacer es transformar el homosexual que lleva dentro. Y por eso es que le caen tan mal. Quiere matarlo, pero no se da cuenta que tendría que matarse a él mismo. Otra forma de darnos cuenta es cuando alguien señala nuestros errores. Es difícil y nos llena de cólera y luego empezamos a atacar y decir, pero tú tienes esta circunstancia peor que la mía, ¿cómo te atreves a señalarme? La verdad es que deberíamos agradecer primero que se atreve, segundo que gasta energía y dedicación y tiempo en señalar algo que probablemente no le importe tanto, pero que si nos detuviéramos un poquito a escuchar, sacaríamos bastante provecho de esa circunstancia. Simplemente tendrás que aprender a escuchar comentarios de las otras personas. Piensa que si fueran ciertos, tú ganarías mucho con aprovechar esa información. Otra forma de darte cuenta es cuando te acercas a la cultura, cuando leemos sobre el tema, cuando lees un libro, cuando acudes a cursos de inteligencia emocional como este. La fase número 2 de la inteligencia emocional es el autocontrol. Sí, ya me di cuenta que hago muchas chingaderas, pero ahora, ¿cómo las controlo? Ese es el gran paso. Y como decíamos anteriormente, ¿quién lleva a quién? Si las emociones son el potro y el jinete somos nosotros, ¿será que el jinete lleve al caballo o que el caballo conduzca al jinete? ¿Tú controlas tus emociones o ellas te controlan a ti? Si ellas te controlan a ti, estoy seguro que estás metidos en muchos problemas, muchos de ellos muy graves. Todo porque consideras que eres así. Y de paso te digo, vete quitando esa frase de tu vocabulario porque te hiciste así, no naciste así. Así que decir que naciste así es una etiqueta para decir, bueno, ya no tengo arreglo, acéptenme como soy, que yo no puedo cambiar. Totalmente falso. Muchos de los compañeros de inteligencia emocional